15, incluso hasta 20 días para entregar unas tareas, para poder también tener ese requisito y que ustedes participen. A mí lo importante es la participación cotidiana, el 50% que equivale a la participación, se lo doy al examen, el 30, y el 20 en relación a lo que es el cumplimiento de la asistencia, que no debería de tener un valor, pero sí se la vamos a dar, ¿verdad? Es el 20%. Si ustedes faltan, bueno, obviamente no van a tener 10. Obviamente, si ustedes no participan y se atrasan bueno, entonces no van a tener los puntos de asistencia. Entonces, yo les estoy dando un 50 de participación porque realmente estuvieron en la clase. Sería incongruente que el 20% lo tuvieran y el 50% cuando nunca asistieron a clase. Entonces, eso es importante la participación. Es importante también la participación de los temas en que tengan y todos van a participar. Realmente el curso está diseñado no nada más para evaluarlos por un examen. El parámetro que me da a mí, cómo estoy dando las clases, y un parámetro para ustedes en relación al aprendizaje que han obtenido. Entonces, 30% va a ser en relación, gracias, en relación a que 30% como tal es pero dentro del examen como tal, ya ustedes tienen el 50% de participación. Es decir, que es la presentación, el apoyo a clases, el comentario en clases, porque me voy fijando. Entonces, eso es importante que los determinemos, porque muchas veces van a decir, no, es que a mí no me dijo el doctor, es que no, es que el 20%, ¿por qué? Si yo siempre fui, y pues realmente siempre se pasa lista. Entonces, la lista es en relación a los presentes, en relación a la participación y en relación a conjuntar un todo. Es cierto, la certificación es importante, pero lo más es el aprendizaje. Entonces, les voy a hacer llegar durante la semana, en Teams, van a ver su programa y vamos a ir viendo y voy a ir diciendo, esta clase ustedes la van a dar, pero con tiempo para que ustedes puedan participar y para que tengan la oportunidad de preparar una clase. En relación a sí, luego a veces me van a pues apoyar un poco en subir algunas fotos o en algunos casos, ¿verdad? Que tengamos que proyectar para que nos mejoremos nuestro mensaje. Yo sé que esto es muy difícil, incluso a mí se me dificulta también en relación a la modo virtual, aunque ya llevamos más de 18 semanas, perdón, 18 de pandemia, 19 meses, vamos a hacer 18 meses, en relación a que pues ya tendríamos que estar con certificación de la plataforma Teams, pero todavía hay mucho que descubrir en relación a que y aprender. Bueno, entonces, nos desmañanamos, les propongo, si de 8 a 10 ustedes quieren la clase, o de 9 a 11, eso voy a platicar con ustedes. Ustedes digan si se les dificulta pararse temprano, o es mejor, o nos vamos tendidos como van, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? De 8 a 10, si terminamos antes de las 10, excelente, y ya se van a desayunar. O tan tardecito, nos conectamos a las 9. Ustedes díganme ahorita, doctores, participen, por favor. Voy a apagar mi audio. Para mí está mejor que sea de 8 a 10 de la mañana. 37. Bien, doctora. ¿Cómo se llama usted, doctora? Ay, Alejandra González. Mire, es mi pariente González Arroyo, mejor conocido como Arroyo, pero González. Muy bien, Alejandra. No, lo personal también estaría bien. 8 a 10. También de 8 a 10. Yo también estoy de acuerdo, 8 a 10. 8 a 10. De 8 a 10. Sí, por favor. Alrededor de 8 a 10. Muy bien. Ahora,
en tiempos democráticos, ¿verdad? En consulta ciudadana, decimos que de 8 a 10, realmente, y bueno, vamos a tener todos los mismos datos, ¿eh? Realmente no vamos a tener que yo tenga unos datos, ustedes tengan. Entonces quedamos de 8 en relación a que es una hora prudente y de 10 a 12 ustedes ya van a tener que, pues, analizar los temas o tienen el tiempo para hacer actividades, desayunar, disfrutar, ¿verdad?, lo que se dio del tema de medicina legal y forense. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar porque el tiempo no perdona. Muchos de ustedes, a lo mejor, de medicina legal y laboral, pues no hay una idea concreta. Otros ya a lo mejor ya están familiarizados por los problemas que pudieron haber tenido o pudieron haber visto. Esta es una rama constante, de constantes cambios, pero es rígida en algunos aspectos. Entonces, los aspectos que vamos a hablar en relación a el día de hoy es ¿qué es un perito? Empezar, ¿qué es un perito? ¿Qué es lo que pretenden ustedes ser cuando terminen sus 5 años formativos? Les den su diploma de que los avale como médicos o médicas en lo que es la medicina general, y nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, orgullosamente yo he egresado de ahí, es en relación a lo que es que los avala como médicos o médicas, cirujanos y parteras, que todavía nos dan ese título, y realmente bien ganado, porque les voy a decir que en el estado de Puebla, los que vienen de lejos, la enseñanza del internado es muy diferente. Ese año de internado, que ya son médicos ustedes por la escuela y avalados con CARDEX, con las 50 o 54 materias que ya aprobaron, pues ya los hace ustedes ser peritos. ¿Y qué voy a hacer perito aparte de licenciado o licenciada en medicina general o licenciado médico, cirujano y partero? Bien, sí lo van a acreditar, porque en ese año se confirma todo lo que ustedes estudiaron, es decir, todo lo que recabaron, las destrezas, las habilidades, lo que es lo teórico, lo que es lo práctico, ya lo recabaron para la vida y para ponerlo en práctica en su actuar profesional. Ya lo publicaron en Facebook, ya subieron su foto con su diploma, ya su pañoleta azul, ya su bata blanca, ya en el complejo cultural universitario, donde ustedes sacaron la foto, ya les pusieron un anillo con lo que es el báculo de Asclepius Esculapius, ya les pusieron, por ejemplo, ya les dieron flores, ya les dieron un globo, ya botaron su sombrero, ¿verdad?, de graduado, ¿verdad? Todo lo utilizaron, bueno, ya tuvieron toda la fiesta, mole de guajolote, y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes se vuelven peritos, expertos u oficio, que es la medicina, y esas 54 o 56 materias, ustedes son expertos en cada una de ellas. No quiero decir que son especialistas, pero son expertos. Y aparte sacaron 10, y aparte tienen 9 puntos, casi mención honorífica, y aunque vieron la materia de metodología de la investigación, los exime de hacer un examen. Entonces, ustedes ya se van a titular por promedio, porque son unas personas académicas. Está bien, pero todavía siguen siendo alumnos de la vida. Entonces, peritos se forman en lo que es el arte u oficio, pero requieren la experiencia, que en un año de formación, que es el inicio, para algunos va a ser la pieza importante para que puedan estar en un hospital, para una única oportunidad que van a estar, sea público o privado. Muchos de ustedes van a dedicarse a la consulta externa y otros van a volar más y ser especialistas en una rama de la medicina. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. El panorama donde van a ser peritos expertos. Y créanme lo que la necesidad de médicos generales en nuestro país es vasta. Ya sea porque yo les digo, los va a ayudar a resolver problemas biopsicosociales que surgen en una comunidad. ¿Verdad? Ay, no me he puesto, bueno, les voy
o no me he puesto mi carita, un poquito barbado, ¿verdad? Está su maestro. Entonces, les digo, en relación a qué, a que ustedes tienen esa capacidad de poder resolver problemas. Entonces, perito es el que oficio, y en este caso es la medicina la que van a dominar. En esos 5 años de formación y el año de internado, en el servicio social van a poner en práctica todos sus conocimientos clínicos, nosológicos, semiológicos, de todos los aparatos, tanto de lo que es el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio. ¿Por qué? Porque van a tener que resolver problemas de la comunidad. Entonces, partiendo de eso, un perito es importante, y ustedes son peritos en medicina, pero no son la chucha cuerera de toda la comunidad. Hay peritos en abogacía, peritos en arquitectura, peritos en contaduría, peritos en zootecnia, peritos ingenieros, peritos de casa, peritos en relación a lo que es la albañilería, peritos orfebres, peritos en relación. Todos pueden ser peritos, así como había un cómico que decía, todos son licenciados, pero realmente todos son expertos, hasta la ama de casa. Es un perito en un arte u oficio que lo desempeñan y que avala, ¿verdad?, sus estudios. Entonces, partiendo de esos peritajes, o de ese perito, pues vamos a ver que ustedes van a ver, por ejemplo, una persona que deja de tener signos vitales. Y entonces yo les preguntaría, ¿qué son los signos vitales? Persona deje de respirar, deje de tener un estado de conciencia. Orden ustedes, a ver, ¿cuáles son los signos para determinar que una persona ha fallecido? Doctor, otra. La frecuencia respiratoria. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Temperatura y La presión temperatura arterial. corporal. Corporal. Pero lo que se les está yendo, peritos o asistentes y peritas, otros ya son con D, ¿verdad? Esos ya, bueno, eso bajo la sociedad y la práctica se vuelven con D, alcohólicos crónicos, ¿verdad? Bueno, entonces, realmente se le está yendo algo importante, la medicina de urgencias, el estado de conciencia. El estado de conciencia es lo más importante que vamos a valorar en una persona que ya no tiene signos vitales. ¿Cuál es ese estado de conciencia? ¿Cuál es ese estado de conciencia? Pues que responde o no a estímulos externos, que responde o no a estímulos luminosos, que si responde o no a estímulo doloroso, responde o no a frío o calor. Entonces eso es lo importante, que nosotros cuando vemos una persona inerte, independientemente de la edad, de la edad cronológica, de la edad aparente, el estado de conciencia es lo más importante, si me responde o no a estímulos. Pero se los voy a complicar. Incluso ustedes van a ver videos, se los voy a dejar de tarea, pero que bueno. Es decir, que van a ver ustedes algunos estados en los cuales hay una falsa muerte o una muerte aparente. Ya está llamados estados de catatonía o estados catalépticos, donde el estado de conciencia no hay respuesta a estímulos sensoriales y verbales, dolorosos o al tacto. Entonces, ese estado tenemos que hacer historia clínica y tenemos que hacer interrogatorio, lo que vieron ustedes en clínica. Y en esa historia clínica y en ese interrogatorio van a llegar a recabar datos. Ya eso, ¿saben a qué le llamamos? ¿Saben a qué le llamamos eso? Autopsia verbal. Autopsia verbal. Lo que hacen los psicólogos. Hacen un análisis, los psicoanalistas, y hacen una autopsia verbal, a lo mejor de las personas
que ya no están con ustedes, pero que dañaron a la mejor o hicieron algún trastorno mental en ustedes. Una autopsia verbal es recabar de la historia clínica para buscar algo que en criminalística vamos a estar viendo en nuestro curso, los indicios que nos puedan llevar a un padecimiento actual y buscar la verdad histórica de lo que pasó y buscar y llegar a encontrar por qué ese estado catatónico o estado cataléptico se está presentando, porque es una falsa muerte. Entonces, si vamos a ver desde los signos de la muerte, lo que estamos describiendo el día de hoy, que son muy sencillos, pero van muy apegados a la urgencia médica, eso como médicos nos va a formar que el estado de conciencia es lo más importante, que si responde o no a estímulos. Y después de ahí vamos a ver la vía aérea, la respiración, la circulación y el déficit neurológico, como bien nos comentaron los doctores y doctoras, es que vamos a valorar el estado de conciencia, la vía aérea, la respiración y la circulación. Pero no estamos alejados. Tenemos una normatividad y en esa normatividad la Ley General de Salud, ustedes van a ver Ley General de Salud, habló el doctor, Ley General de Salud, en su artículo 343 y 344 nos da la posibilidad de determinar que esa persona realmente esté muerta por medio de estudios clínicos o signos clínicos de la muerte, lo que estamos viendo el día de hoy. También vamos a tener la capacidad de determinar con precisión por medio de un encefalograma o un electrocardiograma que esa persona ya realmente dejó de tener respuesta al estado de conciencia, a la vía aérea, a la respiración, a la circulación y al déficit neurológico. Artículos 343, 344 de la Ley General de Salud. Entonces vamos a ir viendo durante nuestro curso varias leyes o varias normas. Esto es lo importante. Y ustedes, ¿cómo van a hacer una nota médica excelente? Por medio de la asesoría, por medio del estudio, pero determinar, ¿verdad? Realmente si dejó de respirar o no, pero antes el estado de conciencia. Es decir, el estado de conciencia es importante, pero en los estados catatónicos y catalépticos nosotros tenemos que recabar la historia clínica y ahí sí ya te determinamos si es un recién nacido, si es un lactante menor, si es un lactante mayor, si es un infante, si es un puber, si es un adolescente y si es un adulto mayor, viejo, centenario o longevo. Tener que nosotros determinar, ¿verdad?, la edad. Y ahí sí ya viene lo que es la clínica propedéutica y lo que ustedes estudiaron en el Surós o en el libro de Argente o en el libro de Cervantes o en la antología del doctor de Cisneros, o bueno, en relación a que ustedes van a hacer semiología. Y es lo más importante. Sitio y situación, inicio, ¿verdad?, de lo que fueron apareciendo los signos. Y los signos de la muerte de una persona que ya no está con un estado de conciencia y está respirando, tenemos que valorar nosotros el hecho si no tiene un estado catatónico. ¿Y qué valorarían? ¿Qué preguntarían? Fácil. Preguntarían la persona, pues, de qué padecía. Obviamente van a decir, bueno, el paciente como tal tenía brotes psicóticos, el paciente tenía esquizofrenia, el paciente iba al San Bernardino, el paciente estaba bajo tratamiento del neurólogo, estaba bajo tratamiento del psiquiatra, y tomaba carbamazepina de 200 miligramos, 400 miligramos, tomaba duloxetina porque tenía ansiedad de 60 o de 30 miligramos, duloxetina, carbamazepina, si tomaba fenitoína, ¿verdad? Si tomaba, por ejemplo,
valproato de magnesio de 200, 400 gramos, si tomaba metilfenidato de 10 miligramos, si tomaba, por ejemplo, risperidona de 1 o 2 miligramos, si tomaba clonazepam de 2.5 miligramos, si tomaba alprazolam de 0.25, 0.50, 1 gramo, 2 gramos, ¿verdad? Sutafil. Si tomaba adepsique, ¿verdad? Amitriptilina y diazepam. Si tomaba alguna benzodiazepina o si tomaba algo que lo aletargara o disminuyera la función. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben de ver en relación a la farmacología, pero aplicada. Es decir, que ustedes tienen que ver qué es lo que nos y qué nos puede comprometer nuestra vía respiratoria también, no nada más lo que es en relación a letargar, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ser investigadores y van a buscar indicios, recordando que un perito, ¿qué va a hacer en la sociedad? Resolver problemas biopsicosociales, pero va a puente de entrada, ese puente entre lo que es la medicina y la abogacía. ¿Por qué? Porque tiene que tomar el Estado una responsabilidad en base a la fiscalía o en base a la agencia investigadora de lo que pasó, sea muerte natural o sea una muerte de características violentas. El médico cobra un papel importante y su pericia, que viene de peritaje. Es importante determinar, en base a la Ley General de Salud que nos marca, que esa persona esté viva o muerta. Hay gente que trabaja dentro de los servicios periciales como médico forense para ir al lugar, revisar un cuerpo y determinar muerto una persona. Para eso le pagan al perito, para eso le pagan, para determinar si una persona dejó de respirar y si es una falsa muerte o un estado catatónico. En los epilépticos, en las personas que tienen, por ejemplo, trastornos de atención o tienen hiperactividad o que tienen en relación a lo que es adultos mayores, por ejemplo, que tienen demencia, que toman medicamentos como benzodiazepinas, hay que encontrar si es un estado cataléptico o catatónico. Alguien que me quiera dar una experiencia o algo en relación a la catatonía o estados ¿Nunca habían oído esto? ¿Algún caso que hayan visto? Lo estaban velando y se levantó el cadáver. ¿Alguna persona que habían ustedes dicho? Lo estaban ya, le habían puesto la sábana, quién sabe de dónde llega la sábana, le habían puesto veladoras y se levantó el muerto. ¿Nunca? Creo que apenas hubo un caso en el Hospital de la Margarita donde un bebé, pues le habían dado ya el certificado de muerte y después pues vieron que estaba vivo, pero creo que solo se trataba de una microcirculación y pues ya después, o sea, volvió a fallecer, pero seguía vivo, o sea, no se habían dado cuenta de eso. Toca un caso muy importante, sí, realmente, fíjense que esos estados de catatonía o catalépticos pueden ser también por la circulación, no nada más por estados neurológicos o estados en relación a trastornos psiquiátricos, también se puede dar por la interrupción de la circulación. Muchas veces nosotros hacemos nuestro trabajo de la reanimación, ¿verdad? Como tal, valoramos el ADGAR, valoramos escalas, ¿verdad? Que ustedes van a ir aprendiendo en la pediatría, cuando vean pediatría, escalas, por ejemplo, el ADGAR, el Silverman-Anderson, y es importante, fíjense que certificar la defunción de un recién nacido, pues tenemos que ser expertos en que si fue una causa materna o una causa fetal, para poder describir los diagnósticos. Ustedes dicen, ay, pues los servicios periciales
el CEMEFO, es nada más los que agarran a los muertos y hay que irlo a reclamar allá a Aguasanta. No es el Top Shango. Creen como cuando ven un paramédico, ay, esos nada más recogen al lesionado y llevan al alcoholizado a que lo atiendan. No, va más allá en la función de los peritajes, de la formación. Ahorita ustedes van a conocer, a valorar, ¿verdad?, en esta materia, que cada profesional, sea técnico superior universitario, sea técnico o tenga un adiestramiento en una área u oficio, lo hace un experto. ¿Por qué? Porque nos puede proveer indicios, nos puede dar aportes, y entonces muchas veces se menosprecia, ay, la auxiliar de enfermería, ay, el paramédico, ay, el señor trabajo social, o no, a ver, todos somos un equipo de salud, y en eso como tal, todo detalle es importante. Entonces, si estamos dando una reanimación a un recién nacido y lo vamos a certificar, tenemos que ir pensando en lo vivo, en la vida y en la muerte, alfa y omega. Tenemos que ustedes ver eros y tanatos, es decir, que nosotros tenemos que hacer un juicio, y ese juicio tenemos que hacer un juicio clínico, en donde vamos a valorar en base a minutos, horas, días y años. Pero nosotros tenemos que tener, pues, templos de acero para poder dar un diagnóstico. Entonces, imagínense que ustedes valoraron que no hay el estado de conciencia o respuesta, y que empiece a respirar, en donde, como ya estaba en un mortuorio, como estaba recién nacido. ¿Por qué? Porque hubo una interrupción, o a lo mejor tuvo una alteración al aneurisma, y ustedes van a decir, pero el resultado era el mismo, tenía una isquemia cerebral, tenía un aneurisma, tenía una coartación de la aorta, tenía una estenosis aórtica, tenía una agenesia valvular, tenía, sí, tenía, pero lo tengo que demostrar. Ustedes en medicina legal, y laboral, en medicina legal y laboral, ¿qué es lo más importante? Tener los pelos de la burra en la mano. ¿Cómo voy a decir tenía? Probable, no existe la probabilidad. Tengo los elementos, y tengo los elementos para poder autodefenderme, que es decir, que puedo yo tener que hablar con seguridad, tanto con mis conocimientos que he aprendido a lo largo de mi vida profesional, y también con lo que me avala con una cédula profesional, y que me hace acreditar con esa cédula, cuando ustedes ya la tengan después de su servicio social, pues ya van a ser peritos en medicina general. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Que era un estado catatónico, que era una falsa muerte, pero se hubieran evitado problemas en relación a tenerlo en observación y tener un poco más de una hora de tiempo, de ventana, para estar valorando y estar haciendo las notas de lo que es el APGAR, el Silverman-Anderson, lo que es en relación a las escalas de valoración, Tarnier, creo que se llama, en relación a lo que es en relación al cuerpecito, en relación a lo que es el desarrollo dactilar, el pabellón auricular, la viabilidad, la respiración, la tonicidad, la aspiración de secreciones, y vamos a buscar por las causas maternas y causas fetales. Todo esto es de vigilancia epidemiológica, y les voy a dar la primera norma que van a estar ustedes, incluso para la siguiente semana alguien nos va a exponer de la norma 017 de la vigilancia epidemiológica. Vamos a ver historia de la medicina legal, historia de la medicina laboral, pero también vamos a hablar de lo que es la norma 017, tan importante de la vigilancia epidemiológica en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos van a pedir resultados. Ustedes en el servicio social van a tener que determinar las causas de muerte en una población. Van a tener que hacer información detallada para que tengan el recurso en sus unidades, que eso es importante. Si yo, por ejemplo, reporto que el bebé como tal tenía vida y está, ¿cuántos estados catalépticos o catatónicos
en su población tienen. Entonces hay que ver qué está interrumpiendo su circulación, qué está provocando el hecho como tal que tengan neurológicamente un compromiso y que no respondan al estado de conciencia o que tengan una interrupción parcial a la circulación, como hemos visto casos, por ejemplo, de saturnismo, o hemos visto algunos casos en donde están con un alto índice de plomo, por ejemplo, en algunas comunidades que también hacen esos tipos de catatonía o catalepsia por una falla de la interrupción tanto materna o fetal en las embarazadas, ¿verdad? Y que nacen ovitados y que, bueno, pues nació muerto y se tiene que hacer certificado de muerte fetal, porque no todo es certificado de defunción, hay certificados de muerte fetal, ¿verdad? Y hay certificados de muerte normal, ¿verdad? Que vamos a ir viendo el llenado y eso van a ser expertos ustedes después de terminar la materia. Entonces, eso es importante, que ustedes valoren el estado de conciencia, la ley o que nos marca es la Ley General 343, 344, y todo es en base a la normatividad 017 que vamos a estar viendo durante nuestro curso. Entonces, para no hacerse las largas, entonces ese estado de catatonía cataléptico existe, se levantan los muertos, como dice bien la compañía, que dice chispas, no lo determinó bien, entonces hacen ver y va a tener repercusiones legales si no valoramos bien. ¿Cómo voy a valorar a esos cuerpos? Que ya no tienen el estado de conciencia, la vía aérea, la respiración, con los signos de la muerte, los signos clínicos de la muerte, no son los signos cadavéricos, no se confundan, son los signos clínicos para determinar muerte. Entonces, esos signos clínicos, pues nosotros vamos a ver, por ejemplo, tan fácil como el tórax a una persona, eso es ver en relación a que vamos a amarrarle el dedo a una persona para ver si hay retorno no circulatorio. Vamos a ver con un cristalito, ¿verdad? Con un cristalito en relación a que si empaña o no ese cristal, si hay respiración. El estetoscopio que tanto se pelean y se roban en las guardias, ¿verdad? Ya desde que somos practicantes nos roban el estetoscopio y que luce muy bien en los hombros, pues es para ver si hay latido o frecuencia cardíaca. Vamos a ver, por ejemplo, en relación a algunas cuestiones de que si el lagrimal, hay lágrima o hay seco, o está seco ese ojo, es decir, ponemos un papel en lo que es el párpado y valoramos si lo empapa o no. La punción, ¿verdad? La punción con un trócar, un catéter, ¿verdad? O una simple jeringa, pues si hay respuesta, ¿verdad? Al estímulo doloroso o al estímulo opresivo, ¿verdad? Como les comentaba, en relación a que vamos a estar viendo en relación a que si hay frecuencia cardíaca, si hay presencia de respuesta, ¿verdad? En relación al reflejo doloroso, y hay otros signos que están en desuso. Incluso ustedes, si buscan signos clínicos para determinar la muerte, están en desuso. ¿Por qué? Porque los rebasó lo que hablamos en 343 y 344. Es decir, que si no tenemos un electroencefalograma, un electrocardiograma, realmente no lo podemos verificar. Este código negro que es en los hospitales muchas veces crea conflicto en la sociedad. Fíjense, que llegan, por ejemplo, los derechohabientes a alguna institución, como lo es el IMSS, el ISSSTE o Salubridad, llegan, ¿verdad? Pues demandando un servicio. Llegan y como no tenía signos vitales, la institución no les da el certificado de defunción. Entonces dicen, hágale como quiera, háblele a su médico tratante, porque nosotros no vamos a dar el certificado porque no le dimos atención médica. Solamente si llegara agonizando una persona o si llegara con una descompensación y que lo hayamos restablecido, nosotros le damos, oiga, pero tenía expediente. Entonces, aquí hay malos directivos, no por hablar mal del sistema, sino en formación, que desde ahorita, tempranas edades que ustedes tienen, son muy jóvenes, pero también que no los supieron asesorar o no se dejaron asesorar, porque ya también hay gente que se llena de soberbia y entonces cree que sabe todo. Y entonces la capacitación es importante. A eso se le llama gestión de los servicios de salud. Es decir,
que una persona en alta dirección tiene que estar capacitado en la normatividad del correcto llenado del certificado de función. Y en ese paso, ustedes tienen que determinar, ¿verdad?, el hecho en que esa persona, a criterio, si tenía un número de seguridad social, si tenía un expediente, más en el IMSS o en el ISSSTE, por ejemplo, brindarle la atención. Pero a todos nos espanta el llenar un certificado de defunción. A todos nos alerta. No queremos supuestamente meternos en problemas. Cuando la medicina, cada paciente es un examen, cada paciente es un problema de salud, cada paciente tenemos que nosotros dar nuestro conocimiento científico, metodológico y clínico, ¿verdad? Como tal, incluso si va a tener una resolución quirúrgica o va a tener un estado, siguiendo los niveles del Leveling Clark, siguiendo lo que es el horizonte clínico, siguiendo esa historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Es decir, que nosotros, como tal, tenemos que estar capacitados para resolver problemas, no conflictuarnos o no romper esa relación médico-paciente que es muy dañina y que nuestra sociedad ha hecho tanto daño. Entonces, ¿saben qué es lo que llega? Antes de que llegue la sábana y la veladora, cuando hay un muerto, llegan los servicios funerarios. Esos llegan hasta con un calendario, llegan con una tarjeta, esos ya saben, una persona, se enteran, ¿verdad? Y llegan y ahí está la funeraria, es más, ya hasta tienen el paquete armado, con el certificado de defunción. Entonces, tú dices, antes de que el médico, antes de que tuviera la rezadora, o la que va a orar, o la que va a llorar, o la que va a invocar, ¿verdad? El alma de ese, están los servicios funerarios. Ahí están. Entonces, ellos consiguen médicos certificadores, que pueden ser ustedes recién graduados, pueden ser, por ejemplo, otro médico del pueblo, que él está encomendado a hacer esa difícil tarea que en las instituciones no quieren hacer, o no la quieren por el miedo, ¿verdad?, como tal, y entonces no es meterse en problemas, es un médico que va a valorar, se supone, ¿verdad?, porque un consejo que yo les doy siempre, si ustedes van a certificar a un médico, a un muerto, o un cadáver, muerto cadáver es lo mismo, ahorita vamos a hablar de eso, si lo van a valorar, lo tienen que ver, lo tienen que hacer la clínica propedéutica, lo que es el interrogatorio, la inspección, la percusión, la auscultación, incluso la percusión auscultadora. Y van a valorar el estado de conciencia y van a ver signos tanto clínicos de la muerte como signos cadavéricos de la muerte, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en mente. Si no revisan y hacen el certificado como si fuera un formato, y no recaban bien, van a tener un problema jurisdiccional y pueden tener inhabilitación de 3 a 5 años de su cédula que les costó los 5 años de la carrera. Entonces, si ustedes hacen una aseveración de algo que no vieron y era un problema médico legal y a lo mejor el cadáver ya hasta lo incineraron, o sea, a lo mejor el cadáver ya lo inhumaron, y que no hubo ningún problema, pero la jurisdicción sigue un seguimiento de sus certificados. Tienen un folio de los certificados. ¿Se pueden equivocar en el llenado del certificado? Sí, pero eso les va disminuyendo tanto su prestigio como también el hecho de que ustedes como tal tengan que volver a hacer por la falta de información de la gente, porque también eso es un problema, pero también no es válido cuando la jurisdicción interviene en que no crean en la causa de muerte que ustedes dieron, la importancia que ustedes hacen en su actuar profesional, y eso a nivel social los va a dar un desprestigio. Y dicen, a mí que me importa, para un médico sí, porque ya no vuelve a ir la clientela con ustedes. Acuérdense que también la medicina es un modus vivendi, pero también es recomendarse, aunque sean institucionales o sean particulares, imagínense, si somos ambos y en la sociedad estamos quemados, nos tomamos fotos en el Facebook, ¿verdad? Tomando cerveza, es la imagen que nos estamos creando, es la imagen que vamos a proyectar a la sociedad y que lógicamente va a haber clientes para todos,
Hasta para el que no era muy bueno en la universidad, va a tener clientela. Hasta la persona que no sabe recetar, va a tener clientela siendo médico, y la persona que hace bien las cosas, pues va a tener obviamente más clientela. Es decir, que esto es muy importante que ustedes lo vean, y no están en los libros, es una práctica, en la práctica que yo les doy en relación a que el hecho como tal de tomar un caso médico legal, tomar un caso de una certificación, es de importancia, porque va a tener una importancia en la sociedad y epidemiológica, acuérdense, de vigilancia epidemiológica. Entonces, si ustedes no certifican conforme a lo que vieron, con los signos clínicos, van a tener problemas sociales y van a tener no nada más el desprestigio, no más perder su cédula, sino el desprestigio social. Entonces, hablando de esto, nosotros como tal, pues ¿qué tenemos que ver? Pues ver que si no es un estado catatónico o cataléptico o de una falsa muerte. Tenemos que ver si no es una muerte violenta. Obviamente, si tiene heridas o tiene laceraciones, es decir, que si tiene heridas que se pudo haber provocado la persona, es decir, si tiene quemaduras, si tiene, por ejemplo, escoriaciones o sugilaciones, que es el vulgarmente chupetón que hacen en el fin de semana algunos hombres y algunas mujeres, ¿verdad? En relación a decir, es mío, ¡fum! Y le hago una succión y hay un infiltrado equimótico y hay una lesión que se llama sugilación en el cuello, en lo que es en la cara, incluso mordeduras o arcadas dentarias, lo que es infiltrados equimóticos, lesiones escoriativas, dermoabrasivas, contusiones, ¿verdad? Como tal, laceraciones que pudiera tener el cuerpo, y si lo estoy viendo, reportar, y el levantamiento de cadáver lo tiene que hacer la Fiscalía y el Estado, que tiene peritos expertos en la criminalística y tiene peritos, ¿verdad?, en lo que es el área forense. Y entonces, partiendo de eso, ustedes se harán la pregunta y yo les voy a hacer la pregunta también. ¿Qué diferencias hay en un médico legista y un médico forense, doctores? Que el médico forense autopsia para ver la causa de la muerte. Muy bien, ¿alguien más? A ver, ¿cómo van a ser de 10 alumnos si no quieren participar? A ver, es lo que les digo, es lo que yo les digo, ya ver, a ver, sin equivocar, sin miedo al éxito. O sea, esto estamos hablando entre cuates. Aquí si se equivocan es aportación. No tengan miedo. Yo no los voy a reprobar porque digan algo. Ni nadie se va a reír, todos estamos aprendiendo. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo más importante? A ver, ¿qué es lo más importante de esto? A ver, de un médico legista y un médico forense. Ninguno. El médico legista es un médico que tiene un posgrado, es decir, que tiene ya una formación en base a un estudio. Lo que todos quieren ser es especialistas. Entonces, 3 años de formación en alguna universidad o en algún instituto, en el cual, bueno, entran por examen nacional, pero también hay de paga, que ustedes paguen para ser médicos legistas. La respuesta es sí. Hay gente que busca una beca, que es en el examen nacional, de NARM, y hay otros que pagan para poder ser legistas. Pero hay alguien que les da un nombramiento. Siendo médico forense, la respuesta es sí. Si el Estado los avala y ustedes tienen 2 años de práctica profesional, hay una ley orgánica donde les van a dar un nombramiento y se vuelven médicos forenses. Y en ese actuar de los médicos forenses, ustedes, como tal, les van a determinar que ustedes puedan hacer clasificación de lesiones y determinar causas de muerte. Entonces, eso es lo importante de un forense, que el forense va a estar haciendo levantamientos, va a estar contribuyendo y siendo ese enlace o esa puerta de enlace
entre lo que es el arte médico y la ciencia médica y aportarle elementos jurídicos al abogado. Con mi café, está bien. Entonces, al abogado, es decir, que va a ser ese puente de enlace entre el arte médico y ciencia médica y aportarle elementos al juez o al perito ministerial o al perito abogado para que pueda hacer o ejercer acción penal. Entonces, un médico forense es el que hace en el actuar profesional cotidiano, en su vida cotidiana, y un legista es el que está destinado. ¿Cuál es la diferencia? A la carencia de lo que es los médicos legistas que van a estar en los juzgados y que esos como tal a veces como tienen la educación para poder hacer necropsias e incluso la experiencia, ¿verdad? Como tal, pero sobre de la práctica también se van a hacer. Hay peritos de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de Justicia y hay peritos avalados por la Procuraduría General de la República o federales. Entonces, ¿esto qué es lo que nos determina? Nada, que realmente es el tipo de delito que van a estar viendo. Yo me atrevo a decir que los peritos de la PGR, esos no hacen necropsias. Esos nada más están en juzgados, aplicando la ley y enjuiciando, ¿verdad? Delitos, por ejemplo, por lo que son extorsión, por lo que es secuestro, por lo que es delincuencia organizada. Y los forenses son los que entran a la comunidad. Entonces, los médicos de batalla son los médicos forenses. ¿Que un legista puede trabajar como forense? La respuesta es sí, prácticamente es el jefe de ellos, es decir, que es el médico que los va a estar coordinando para hacer la labor social de dar las causas de muerte, pero también de resolver conflictos de violación, de maltrato, de infantil, maltrato familiar, y van a estar aportando. Entonces, realmente unos son por nombramiento y otros son por especialidad. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que el de nombramiento como tal puede crecer. La respuesta es sí, haciendo una maestría. Y por eso tantos institutos que hay, por ejemplo, hay el CLEU, ahí está el CLEU, hay universidades que ofrecen criminalística y criminología como maestría, o la maestría en medicina forense, nada más que uno tiene que pagar para hacer esa especialidad o maestría. La Universidad Autónoma de Toluca, por ejemplo, ofrece, y esas se pagan los créditos, y les van a dar una cédula profesional, y los hace peritos expertos en medicina legal o en maestría en medicina forense. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan de lo que acabo de comentar? No, doctor. Todo bien. Yo sí me revolví un poco con la diferencia. ¿Me podría explicar ya? Es como sintetizado, por favor. Ok, entonces un médico forense es el que va a actuar en el ámbito de lo que es los problemas sociales, en violación, en lo que es el delito de levantamiento de cadáver, el de clasificar lesiones. Es un médico que tiene 2 años de experiencia, lo avala el Estado y lo habilita, ¿verdad? Lo contrata para trabajar en la fiscalía. Pero tiene que tener una edad, por ejemplo, no ser menor de 25 años, tener 30 años cumplidos y 2 años de experiencia en el ejercicio profesional, con la condición de que vaya a hacer un estudio de posgrado más adelante. Y un legista es el que hace su examen o paga para poder educarse, ¿verdad? O aprender 3 años de formación. En esos 3 años de formación les van a dar pues todo lo que es la realización de necropsias, las leyes que están establecidas, van a ver los de delitos del infante, van a ver lo que son las lesiones del infante, van a ver las necropsias del infante, y entonces el término correcto es necropsia, es que vamos a estudiar macroscópicamente el tejido y determinar qué fue lo que pasó con ese tejido. Es decir, que un médico legista es el que está formado y que le van a dar una cédula profesional. El médico forense puede o no tener la cédula profesional que lo avale como legista. Lo que le avala es un nombramiento del Estado, ¿sí? Pero aquí es lo que nosotros tenemos que tener importancia, es decir, tenemos que prestar, porque en un caso fuerte, por ejemplo, si tenemos una
muerte de un gobernador que se quemó, ¿verdad? Y lo determina un forense, obviamente, si llega un experto perito en legista, pues en el dictamen, pues va a haber algunas fallas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene un año de formación o 2 años de mayor formación. Y entonces van a cuestionar, porque en los juzgados es como una jungla, donde tú te tienes que defender con tus conocimientos, pero tienes que avalar tus estudios que tienes. Es decir, diario nos jugamos las cédulas, la respuesta es sí, son como el juego de lo que es el juego de pistolas, así como es como los vaqueros, de lo que hagas. Una simple receta es un documento legal. Una simple nota médica es un documento legal. Un certificado de esos que valen en 30 pesos en el símil, es un documento legal. Menospreciamos nuestro trabajo y no valoramos nuestra firma, lo que vale. Es más, nuestro nombre. Es más, no se sientan soñados, porque cuando estamos hablando de servicios periciales y estudios en los cuales vamos a determinar un crimen o un problema, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes creen que el médico, pues el médico es el que sabe más porque tiene 7 años o 11 años de formación. Y la respuesta es no. Los jefes, el perito jefe que cabalga la investigación, no es el médico, es un criminalista. Entonces dicen, oiga, entonces esas escuelas del CLEU, lo que es la minimalística, entonces forman líderes. Pues bueno, incluso ustedes entrevisten a un compañero de la licenciatura en ciencias forenses y le van a preguntar, oye, ¿tú qué estudias? Y él te va a contestar, yo soy un investigador del crimen. Él te va a decir, yo soy un científico que investiga los problemas que surgen en una sociedad. Dicen, ay, qué cremoso. No, ellos son los jefes. Porque un médico puede ser jefe de servicios especiales, la respuesta es sí, pero el que cabalga una investigación es el criminalista, así tenga sus 4 años o 5 años de formación. Entonces, no, qué chiste, si yo voy a hacer 7, no importa. A él se le responsabiliza, ¿verdad?, de cuando vamos a llegar a determinar un cuerpo y que el Estado cobra importancia. ¿Por qué? Porque puede ser una muerte de una mujer y entonces sube como un feminicidio. Entonces nosotros vamos a estar viendo esa capacidad nosotros para ver y resolver problemas. Es a lo que les digo. Las ciencias periciales o las ciencias científicas tienen un valor importante en la sociedad, ¿verdad? A ver, dudas de ustedes. A ver, tengan dudas. Disculpe, retrocediendo un poquito, ¿podría volver a repetir, por favor, los signos cadavéricos? Ok, doctora, sí. Sí, mire, los signos cadavéricos están en desuso. Si ustedes lo buscan en un libro, el libro que podemos nosotros llevar es el libro de González Gardini, de Manual Moderno. Ese el libro es de medicina forense. Ahí vienen signos cadavéricos y signos clínicos para determinar la muerte. Pero los signos clínicos como tal, está por ejemplo el Vargas Alvarado, por ejemplo también un libro de Costa Rica, ¿verdad? O el Gisbert, otro libro. Pero más que nada, así simplemente resumirlos, es en relación a valorar el estado de conciencia y nosotros vamos a valorarlo en relación a lo que es una opresión en el pecho, ver si hay lágrimas o lagrimeo, ver si hay un estímulo doloroso por medio de un trócaro o aguja, ¿verdad? O si hay retorno al apretar un dedo, ¿verdad?
nosotros si va a haber retorno o no, nosotros vamos a amarrar un dedo, y si hay retorno o no, y si, ¿cómo se llama? Vamos a valorar si hay frecuencia cardíaca y el estímulo doloroso. Entonces vamos a estar viendo lo que es el estado de conciencia, la vía aérea, la respiración, por ejemplo, un cristalito, que se pone un cristal, y si lo empaña o no, si hay ventilación. Tienen unos nombres específicos, les digo, están en desuso. Por ejemplo, la prueba de Bochut, la prueba de Lech de Mayo, pero realmente el término no es lo importante. Aquí lo que es el actuar práctico, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, incluso los vamos a mencionar en la siguiente clase, en relación a que nosotros vamos a tener que determinar, ¿verdad?, el hecho de que no esté en un estado catatónico cataléptico, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con nuestro curso. Entonces, para no aburrirlos, porque ya llevamos una hora hablando, para no aburrirlos, vamos a ver lo que son los signos cadavéricos. Estos signos cadavéricos, sí, como nos comentaban, y muchos decían, empieza con el enfriamiento. No, a ver, ya nosotros tenemos un cadáver, ya vimos que no tiene lesiones. Entonces, una muerte natural puede ser un niño o puede ser un adulto mayor. Vamos a poner un ejemplo de un adulto mayor. Dice, así que es fácil, si usted es pediatra. Bueno, vamos a poner un adulto mayor de 68 años. Clásico, ¿verdad? Un adulto mayor de 68 años. Ese adulto mayor de 68 años, pues no se sabía enfermo de nada. No se sabía enfermo de nada, la abuelita es femenina, sí tenía su sobrepeso, medía 1,45 y pesaba 80 kilos, tenía obesidad, pero no se sabía hipertensa ni diabética. O sea, no tomaba medicamentos. Acá tomaba Sucrol, ¿verdad? Tomaba Sucrol para evitar la demencia, pero no tenía demencia, coordinaba bien, tejía la señora y vivía en una vida donde lo acogía, era una familia que la acogía. Entonces, partiendo de eso, la función de ustedes es pues revisar de cabeza a pies, cabeza, cuello, tórax, extremidades superiores, extremidades inferiores, genitales, ¿verdad? Y si no, es que eso lo hace el forense. No, a ver, todo médico tiene la capacidad para revisar un cadáver. Entonces, ya determina, ¿cuál es lo más importante en nuestra materia? El tiempo. Si yo les pregunto, ¿qué es lo más importante en medicina legal y forense? El tiempo. ¿Qué es lo más importante en medicina laboral? El tiempo. Y de ahí parte lo que es una crono de reloj, data de datos, diagnóstico. Entonces, un cronotanatodiagnóstico lo vamos a resolver, así como vamos a hacer una autopsia verbal, porque ahí sí el término correcto es autopsia verbal, en relación a recabar indicios por medio de la historia clínica, que tiene una normativa, la historia clínica, que es la NOM 004 del expediente clínico, en el cual vamos a ir por pasos y metódicamente para recabar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Recabar indicios y evidencia. Es decir, que nosotros vamos a estar con el tiempo determinando qué padecía la persona. Y vamos a recabar ese indicio para que nosotros como tal verifiquemos la muerte en base a lo que es una opresión en el tórax, ver si no hay lagrimeo, ver si hay ventilación o no, amarrarle un dedito, ¿verdad? Como tal, pinzarla, y entonces verificamos que realmente no hay signos vitales, ¿verdad? No padecía no tenía ningún padecimiento que tomara algún medicamento que nos hiciera ver que estuviera letargada, o estuviera estuporosa, o estuviera somnolienta, ¿verdad? Y entonces de ahí como tal nosotros vamos a estar viendo en relación a que disminuye la temperatura corporal. A eso se le llama enfriamiento. A eso le vamos a llamar algor mortis. Ese algor mortis o enfriamiento pasa cuando la persona ya no tiene el estado de conciencia y empieza a disminuir la temperatura corporal hasta igualar a la del medio ambiente. Eso se llama enfriamiento.
o disminución de la temperatura corporal a la mano que explora. Es decir, el enfriamiento es el algor mortis y es el primer signo cadavérico que vamos a estar viendo. El segundo signo cadavérico, como lo vieron ustedes en lo que es CSI, en lo que es sus series sensacionalistas, es que el médico hace una apertura pequeña de los párpados y ve el ojo, ¿verdad? Sí, hace una apertura de los párpados, ve el ojo. ¿Y qué está viendo en el ojo? La deshidratación cadavérica. ¿Qué va a haber de la deshidratación cadavérica? La presencia de alguna mancha. Va a haber una opacidad de la córnea, va a haber una rugosidad de la córnea, un ojo escleroso, un ojo como características arenosas, y entonces ese signo cadavérico se llama deshidratación cadavérica, y va a buscar algún manchado, ¿verdad? Ese manchado como tal, hay un manchado que se llama el manchado de una mancha roja, que en ojos abiertos se forma una mancha roja de ecuador a ecuador del ojo, es decir, una mancha roja llamada mancha de Stenone-Lewis. Y a las 3 horas en ojos cerrados, si ya pasaron 3 horas de ese cronotanatodiagnóstico, tenemos que hay una mancha negra llamada de Somers. Entonces, esa deshidratación cadavérica se va a ver por un manchado en los ojos. Pero va a haber una opacidad, un ojo cleroso, un ojo arrugado, un ojo deshidratado, un ojo en el cual nosotros estamos viendo que hay una deshidratación cadavérica. Y entonces eso es importante que ustedes empiecen a ver. En relación a lo que es, en lo que es la lividez lo vamos a ver en la siguiente clase, no se estresen. La lividez cadavérica es el livor mortis. Entonces hay un algor mortis y un livor mortis. El livor mortis se acumula la sangre en la posición que tenía la persona, que puede ser de cúbito dorsal, de cúbito lateral, de cúbito ventral, o sea, yendo hacia el suelo, o de cúbito dorsal, o de cúbito lateral, o semiflexionado, donde se van a acumular la sangre, y esa se toma un aspecto púrpura que se le llama lividez cadavérica, que es la coloración de la piel de la muerte, como lo vieron ustedes en semiología de Suros o en clínica propedéutica, que hablaba de una piel marmólea y una piel con una coloración púrpura. Entonces eso se llama lividez cadavérica. Entonces tenemos un algor mortis, que es la disminución de la temperatura corporal a la mano que explora, y es un enfriamiento, que es algo clínico que vamos a ver, pero ya es cadavérico, es un signo cadavérico, la deshidratación cadavérica que es en el ojo, y lo que es el livor mortis púrpura, que son diagnósticas de las livideces. La respuesta es sí, que hay livideces de coloración púrpura, y esas como tal van a ser en las zonas en declive, y que van a estar desprovistas, ¿verdad? En relación a que no van a estar ausentes por la interposición del brasier o del calzoncillo. ¿Dónde van a estar más presentes? En la nuca, en la cara dorsal, en lo que son las piernas, en los muslos, en la cara. Pero toman una coloración, por ejemplo, cuando se intoxican por monóxido de carbono las personas, una coloración achocolatada. Y si son, por ejemplo, ahogados por sumersión, porque hayan muerto por una muerte violenta, es decir, que se haya metido al agua y estén mucha exposición en el agua, o 1 o 2 horas en exposición en el agua, van a tener una lividez de características son rosadas. Entonces, ¿la lividez es diagnóstica? La respuesta es sí. Eso nos va a dar un diagnóstico para determinar la probable causa de muerte, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de que los fenómenos de iniciación de cadavérica son el algor mortis, que es el enfriamiento, la lividez, que es el livor mortis, que va a también tener una cronología. A los 45 minutos de muerto, aparecen en la nuca y en el cuello. Después van a ser más presentes en lo que son la cara anterior del cuello, dependiendo de la
posición que tenía, pero también en los muslos, y que van a ser reductibles a las 12 horas. Es decir, que nosotros tenemos que van a estar presentes y reductibles a las 12 horas, y después de las 12 horas se vuelven fijas. Entonces ya van a tener va a estar fijas, y muchas veces cuando no se tiene experiencia, se golpes o con contusiones por la coloración púrpura que toman. Pero más que nada, esa lividez es un fenómeno cadavérico de la piel que ya pasó más de 45, que se va a establecer a las 12 horas, todavía reductibles a las maniobras de digitopresión, y a las 12, después de las 24 horas ya están fijas esas livideces. Van de la par con el fenómeno de putrefacción, pero en los fenómenos de iniciación, todos estos fenómenos que vamos a estar mencionando no modifican al cadáver, es decir, que no lo hacen irreconocible. Entonces vamos a tener algor mortis, ligor mortis, y luego ya viene el rigor mortis. Ese rigor mortis, ¿qué va a pasar? Por los cambios de ATP a AMP cíclico, por los cambios de enzimáticos, por los cambios a nivel celulares, vamos a tener que va a haber tanto frialdad, como también va a haber endurecimiento de los músculos de la cara, los músculos de lo que son del cuello, músculos de las extremidades superiores, músculos de las extremidades inferiores, músculos del tórax y músculos del abdomen. Entonces esa rigidez cadavérica va a estar presente y va a ser progresiva, así como el enfriamiento va a ser primero los músculos de la cara, los músculos del cuello, los músculos de las extremidades, los músculos de las extremidades inferiores, el tórax y después el abdomen. Nosotros vamos a tener que va a ser progresivo la disminución hasta igualar a la temperatura ambiente. Vamos a tener la presencia del cronotanatodiagnóstico en relación a las livideces como tal, en relación a que también toman esa coloración púrpura y que puede ser diagnóstica orientadora a la causa probable de la muerte. Y tenemos también el rigor mortis, que ese rigor va a ser progresivo de cabeza hasta terminar en el abdomen, porque el abdomen, recordar que pues, hay órganos macizos, órganos funcionales y órganos que pierden calor después de 4 horas, ¿verdad? Entonces, esto algor, livor y rigor mortis, más lo que es otro que se llama el signo de Puppe o de relajación muscular. Después de las 3 horas, el cuerpo se empieza tanto a contraer, pero también hay fibras de miosina, hay fibras musculares que empiezan a relajarse, y entonces hace fasciculaciones. Así cuando ustedes llegan a velar a un cuerpo y lo ven fijamente, ven que hay como movimientos involuntarios de la mano, que incluso pueden tener que recuperarse el cadáver a la posición final, a la posición que tenían cuando fallecieron. Entonces tratan de incorporarse y tratan de tener ese signo de Puppe o ese fenómeno cadavérico, porque tratan de reincorporarse. Entonces cuando son los espasmos cadavéricos, un espasmo cadavérico es un reflejo involuntario. Entonces luego, bueno, pueden exhalar o abrir la boca así, abrir la boca, o pueden así fruncir el ceño, o pueden, por ejemplo, abrir o cerrar un ojo. Entonces esos fenómenos no van a modificar al cadáver. Lo vamos a ir viendo en fotografías, pero es bueno que nosotros lo empecemos a comentar para que ustedes vayan durante toda la semana y viendo a lo mejor videos. Yo les recomiendo, vean ustedes videos del algor mortis, del rigor mortis, de la lividez cadavérica, pero también de la relajación con el signo de Puppe, pero esa relajación muscular, ¿verdad?, que se tiene. Entonces, vamos a tener que tener luego los fenómenos que van de la mano, que son los mediatos. Entonces, hay inmediatos y hay fenómenos mediatos cadavéricos, como es la putrefacción. Esa putrefacción, pues se van a analizar los tejidos. En esa lisis de los tejidos como tal, vamos a tener que hay licuefacción y fluidificación de órganos y tejidos. Entonces a eso se le llama el fenómeno de la putrefacción. Y aquí vamos a tener que hay periodos. Entonces la putrefacción
va de la mano a los 45 minutos, van a llegar moscas atraídas por ese olor a las 3 horas, llamados dípteros o moscas, y la más conocida es la mosca verde, llamada lucila. Esa mosca verde llega a lo que son las fosas nasales, a los conductos auditivos, a lo que es la región anal, al meato urinario, atraídos después de esos por los cambios enzimáticos internos, por los celulares y por las bacterias, ¿verdad?, que empiezan a tener ese olor de la putrefacción. Y entonces ya es cierto que están los funerarios afuera de la casa, pero también llegan moscas, después de los 45 minutos a las 3 horas. Entonces, los órganos se empiezan a licuar. Entonces hay un periodo cromático, un periodo efisematoso, un periodo colicuativo, y se llega hasta la reducción esquelética. Esto es un tiempo en el que va a pasar. Después de las 3 horas, empieza un periodo efisematoso. El cuerpo se empieza a edematizar, se empieza a ensanchar, y se empieza a desecar, y se empieza a deshidratar, y se hace irreconocible. Por eso, que después de 48 horas, de 24 a 48 horas, en este periodo efisematoso, tenemos que las personas, por ejemplo, esa misma viejita, que a lo mejor nunca le determinaron demencia, de 69 años, se fue caminando, y hicieron su alarma a Amber, y estuvieron buscándola, y luego la encuentran en una barranca, muerta. Entonces, tiene que haber un levantamiento de cadáver, obviamente, para determinar las causas de la muerte, y vemos que no hay ninguna lesión, pero sí está en periodo efisematoso, donde está deshidratada su piel, donde está con una mancha verde en la región del abdominal, donde vamos a ver desecación de los tejidos, desprendimiento de la piel, vamos a ver que los ojos se desorbitaron, que hay protrusión de la lengua, que hay desprendimiento de piel, ¿verdad?, que hay desecación de los tejidos, y que hay un enfisema subcutáneo en el cual hay una red venosa, y entonces es putrefacción. Entonces lo hacen irreconocible. Lo vamos a ver la siguiente clase en algunas fotos, y lo vamos a estar determinando, porque esto es importante. Son las bases para que llevemos un buen curso. Entonces, el periodo cromático, el periodo efisematoso, el periodo colicuativo es cuando se empiezan a licuar todas las vísceras después de 48 horas a 72 horas. Va a haber un proceso después de una semana que pudiera conservarse, y esos son fenómenos conservadores que van a conservar al cadáver, incluso lo pueden conservar de 6 o años, ¿verdad?, en relación a las características del lugar, minerales o las características de la fauna que existiera en el lugar, que no lo depredaron o no lo fueron haciendo más irreconocible, ¿verdad? Entonces, vemos en relación a que estos periodos, tanto el periodo cromático, efisematoso, colicuativo, hasta la reducción esquelética, es decir, que dependiendo el féretro, si lo enterraron en un féretro, o si se van a ver otros fenómenos que son los conservadores tardíos. Y entonces, en esos conservadores tardíos, pues ya vamos a ver lo que es la colinificación, la adiposira, que son fenómenos que conservan por fermentos, por características del lugar, minerales. Ahí están las momias de Guanajuato. Incluso no se vayan tan lejos. El domingo vayan a San Francisco y van a ver al Beato, que al Beato San Sebastián de Aparicio, que es en la iglesia de San Francisco. Ahí se encuentra, varios lo llamaban un incorruptible, ¿verdad?, pero que realmente se conservó por el féretro y las características que lo tenían para preservar sus restos. Entonces, no hay un incorruptible, pero sí hay un fenómeno cadavérico conservador, que es la momificación y la adiposira. Entonces toman un aspecto como de veladora, y ese aspecto de veladora como tal, ese aspecto como colinificado, como si fuera una madera preciosa, son fenómenos que pueden durar de un año a 20 años o más, si no existen depredadores del lugar, que se llama entomofauna cadavérica o entomología forense.
entomofauna cadavérica o entomología forense. Entonces eso lo vamos a estar viendo en nuestro curso. Eso es la parte medular, que nosotros vamos a ver toda la fisiología, todos estos cambios que existen en el cuerpo, pero pues tenemos que llegar a ver si es un homicidio o si es un suicidio, o si es una muerte natural o es una muerte por patología. Y eso es lo que hace interesante el curso, que ustedes tengan una mentalidad de perito, de experto, de investigador, ¿verdad? ¿Dudas, doctores? Una duda, doctor. En qué fase o en qué parte de la muerte se ocurre lo que es la relajación de esfínteres y no sé si también ocurre el vaciamiento de las vísceras? Muy buena pregunta, doctor, muy interesante pregunta. Mira, la relajación de esfínteres, eso es al inicio, en la fase de iniciación. Es decir, cuando una persona empieza a tener una muerte agónica, porque hay una muerte muy prolongada, dependiendo de que va a haber factores que aceleran o desaceleran los procesos. Una cosa es el cronotanatodiagnóstico que va a llevar, ahora sí como el libro, ¿verdad? Y otra cosa es las cuestiones atmosféricas. No es lo mismo morir en el trópico que morir en el frío. Es decir, no es lo mismo morir en Veracruz que morirse en Puebla. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. La relajación de esfínteres es la causa también de la muerte. Yo te diría los infartados, que es lo más común que hay, y que es una causa errónea que ustedes pongan paro cardiorrespiratorio en un certificado de función. Lo más correcto es un infarto agudo al miocardio, o una insuficiencia cardíaca si la tenía. Pero en los infartados casi siempre tienen un reflejo de defecación. Casi todos los cuerpos que hemos estado viendo tienen relajación de esfínteres al inicio de la muerte. Entonces lo vamos a ver en un algor mortis. Algor es iniciación. Cuando ustedes oigan el término en medicina legal de algor, es iniciación. Algor mortis, inicio, ¿verdad? Y entonces empieza a haber relajación. Por ejemplo, yo te diría que en los ahorcados el 75% por la estimulación vagal van a tener o erección o relajación de esfínteres. ¿Por qué? Por una estimulación en los órganos cavernosos, el hecho de que hay una estimulación. Y entonces también vamos a tener una defecación. Es decir, que nosotros vamos a tener que la relajación de esfínteres es en la iniciación o en lo que es el algor de la causa de la muerte. Puede ser una muerte violenta o puede ser una muerte natural o una muerte esperada, que eso es lo que vamos a estar viendo dentro de 2 clases. Es decir, que ustedes tipifiquen la muerte, pero lo que yo quiero que ahorita ustedes tengan en mente son que existen signos clínicos para determinar la muerte y signos cadavéricos para determinar el tiempo de la muerte. No es lo mismo. Tengo que determinar la muerte con signos clínicos, pero tengo que ver en qué periodo se encuentra de la muerte. Es decir, ustedes van a llegar a la escena de donde está un cadáver. Más adelante, desde el aspecto criminalístico, vamos a ver si es el lugar donde murió o es el lugar donde nos hacen creer que murió, que es el lugar del hallazgo. Ya no sería el lugar de los hechos, sino sería el lugar del hallazgo. Y tenemos que ver todas las características en las cuales llevaron a la muerte. Se hace un interrogatorio y es autopsia verbal que tenemos que ver. Es decir, recabar todos los indicios, pero tenemos que estar en la escena. Puede ser el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo. Lo vamos a ver más adelante en relación a que tenemos que determinar, ¿verdad? Desde la deshidratación cadavérica, desde lo que es la disminución de la temperatura corporal, pero también tenemos que ver las livideces de qué características son. Entonces se vuelve uno investigador. Y entonces tenemos que determinar, porque muchas veces van a tener cuerpos que ya tienen 6 horas y que dicen, acaba de fallecer, doctor. Y no, tenemos que hacer una nota más acorde a lo que pasó con base a los fenómenos clínicos. Aquí no se necesita tener un termómetro o se necesita, todo es en base a los conocimientos que adquirimos en la clase, ponerlos en práctica. Entonces determinar, tiene un crono de 4 a 6 horas con relación a los fenómenos cadavéricos y punto. ¿Quién es el médico? Uno, pero tiene que estar apegado a lo que el cuerpo nos dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo?
doctor. Sí, miren, para la siguiente clase, ¿qué doctor quiere hablar de historia de la medicina legal? Historia de la medicina. Va a su presentación y nos va a dar historia de la medicina legal. A ver, ¿qué doctor? Yo sí A ver, que- Luis Torres. Luis Torres González. González. Muy bien, doctor Luis Torres. Va usted a hablar nada más de la historia, tanto antigua hasta nuestros países. Puede hacer una línea de tiempo, puede usted utilizar una línea de tiempo, sería lo magnífico. Hablar, pues, de los más representativos de la medicina legal hasta nuestros días. Y de la medicina laboral, ¿quién quiere hablar de lo que es la medicina laboral? ¿Alguien más? Sí, participen, doctores. Yo, doctor. Es importante. ¿Cómo se llama usted, doctora? Rodríguez Ortiz Lisbeth. Ah, mira, Rodríguez Ortiz Lisbeth. Mira, Lisbeth, mucho gusto. ¿De dónde? ¿Tú eres de aquí de Puebla? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿también el doctor Luis es de Puebla? Sí, doctor. Muy bien. Sí, entonces, muy bien, entonces puros poblanos, ¿verdad? ¿Hay alguien que venga de lejos? Sí, yo vengo de lejos. Muy bien. Yo ¿De necesito. lejos? ¿De dónde viene, doctor? Yo vengo de Alemania, por ejemplo. Órale, muy bien, doctora. Andrea, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. En relación a que estos fenómenos cadavéricos los vamos a estar viendo, o sea, en relación a la medicina legal y los aportes. Para la siguiente clase vamos a estar viendo ya el concepto, yo les voy a subir la parte, ¿verdad? Como tal, teórica, una presentación, yo les voy a subir mi presentación de signos cadavéricos, van a estar ustedes en la semana viendo los inmediatos, los mediatos, los tardíos y los conservadores. Vamos a ir viendo fotografías para ir viendo como tal, y para tengamos nosotros la oportunidad de ver los casos, ustedes determinen, ¿verdad? ¿Qué tiempo de muerto tiene? Eso es lo importante de la materia, que ustedes como tal tengan esa capacidad para determinar con el crono o la data de muerte, el cronotanatodiagnóstico, ¿verdad? O la data de muerte. Muy bien, entonces ya tenemos quién va a dar historia de lo que es, quién quiere dar norma oficial 017 para la siguiente clase. Yo, doctor. Muy bien, nos va a hablar de todo lo normado, doctora Sapti. Muy bien, doctora Sapti, en relación a que todo lo normado, y esto es de la vigilancia epidemiológica en nuestro país, en relación a que ustedes tienen que saber lo que es lo normado para poder expedir certificados sin ningún problema. Muy bien, doctores. Pues siendo las 9:41, los voy a dejar desayunar. Yo también ya me tomé mis medicamentos, ¿verdad? Ya me tomé mi cafecito, pero pues hay que desayunar. Entonces, esas son las tres actividades que vamos a realizar y vamos a seguir hablando de los signos cadavéricos, pero ya de una manera visual, para hacer un debate. Yo creo que va a durar más o menos como 2 horas y media la siguiente clase y vamos a ir avanzando en el curso. Un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo sábado, con muchas ganas. Doctor, Hasta luego, doctores. Sí, dígame. ¿cuál era la norma, perdón? Norma 017 de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero lo encuentra usted en Internet. Usted pone Norma Oficial 017. ¿Qué les dejo de tarea? Bueno, su video, que vean estados catatónicos y catalépticos, sus de YouTube, y que vean algunos de signos cadavéricos. Vean algunos signos cadavéricos en relación a YouTube. No se tardan en su tele smart, ¿verdad? Todos tienen ya la modernidad, o en el celular, todos pueden llegar a ver un video. Hay muchos medios en los cuales podemos nosotros fortalecer la clase. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho de esta pandemia y nos vemos el siguiente sábado.
Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bonito fin.